Más Internacional. Bienvenidos, empezamos aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional. Estamos listos para contarles qué es noticia hoy alrededor del mundo y justamente vamos a comenzar por hablar de Brasil porque el ultraderechista Jair Bolsonaro obtuvo un triunfo contundente en las elecciones presidenciales del pasado domingo en este país y se perfila ahora como el más opcionado para triunfar en la segunda vuelta. Su oponente Fernando Haddad comenzó a mover sus fichas y a buscar alianzas para tratar de obtener el triunfo en los comicios que serán este 28 de octubre. Contrario a lo que indicaban las encuestas, Jair Bolsonaro, el candidato ultraderechista del Partido Social Liberal, alcanzó el 46% de los votos frente a 29,3% de Fernando Haddad. Estuvo muy cerca de la mitad más uno de los sufragios, lo que le hubiera alcanzado para ganar la presidencia en primera vuelta. El propio aspirante denunció irregularidades en las máquinas de votantes. Vayamos juntos al Tribunal Superior Electoral para exigir soluciones para lo que sucedió, que no fue una pequeña cosa, sino una gran cosa. Estoy seguro que estos problemas no habrían sucedido si tuviéramos confianza en la votación electrónica. Hoy tendríamos el nombre del futuro presidente del país. Como era de suponerse, el triunfo de Bolsonaro ocupó la primera plana en los principales diarios del país y generó opiniones divididas entre cientos de ciudadanos. Esto se está devolviendo, es el regreso a la estupidez de la preconcepción y todo el pensamiento atrasado que tiene este país. Lo que queda y sigue regresando con esa cara. Pero la pregunta es, ¿por qué los evangélicos apoyaron a esta persona? Voy a seguir con Bolsonaro por el tema de los niños en la escuela que aprenden cosas que no necesitan. El Partido de los Trabajadores no existe. Estoy en contra de los trabajadores. Está vinculado al robo, a la corrupción. Los candidatos que disputarán la presidencia de Brasil comenzaron a mover sus fichas desde ya para la segunda vuelta del 28 de octubre. Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, visitó en Curitiba al encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva y pidió la unión de todas las fuerzas democráticas para derrotar a Bolsonaro. Y es que los resultados de la jornada electoral no fueron los mejores para el Partido de los Trabajadores. Uno de sus íconos, la expresidenta Dilma Rousseff, no alcanzó los votos suficientes para ganar una curul en el Senado por el estado de Minas Gerais. Los comicios también arrojaron un suceso histórico. A partir del próximo año, el Senado de ese país tendrá la mayor fragmentación de su historia, con la presencia de 21 partidos. De los 81 escaños en disputa, el partido de Lula da Silva, que poseía 13, ahora solo tendrá 6. Mientras que en la Cámara de Diputados, el Partido de los Trabajadores obtuvo 56 asientos, lo que representa la mayoría, aunque perdió 12 en comparación con las elecciones de 2014. Y estos resultados de las elecciones en Brasil que dejaron a Jair Bolsonaro como vencedor parcial tuvieron un efecto notorio en la economía de ese país. Luego del triunfo de Jair Bolsonaro en la primera vuelta presidencial llevada a cabo este 7 de octubre en Brasil, la bolsa de Sao Paulo abrió con un alza de 5,6% en los primeros 20 minutos de operaciones. La acción de Petrobras también registró un alza de 14,3% y se cotizaba a $16. El real, moneda oficial de Brasil, creció 2,2% frente al dólar, cotizándose en 3,75 por cada unidad de la moneda estadounidense. Algunos expertos consideraron que el comportamiento de la economía durante las primeras horas de este 8 de octubre favorece al candidato ultraderechista. Bolsa de Valores teve uma alta. La Bolsa de Valores tuvo una subida el lunes, lo que indica que los mercados realmente consideran que la candidatura de Bolsonaro está mejor preparada para llevar a Brasil a través de la difícil agenda económica que tiene por delante. Dentro de su programa económico, Jair Bolsonaro busca reducir la deuda pública en un 20% mediante privatizaciones, concesiones y venta de propiedades públicas, mientras que Fernando Haddad promete equilibrar las cuentas del sistema de jubilación mediante la creación de empleos y revocar la congelación del gasto público. Jair Bolsonaro ha tenido una trayectoria política marcada por las polémicas. Ha sido blanco de críticas por sus posiciones homofóbicas y machistas. Aquí les contamos un poco más de la vida de quien parecería ser el próximo presidente de Brasil. Su nombre completo es Jair Messias Bolsonaro.
Nació el 21 de marzo de 1955 en Campinas, una población del estado de Sao Paulo. Tiene 63 años, fue militar y a finales de la década de los 80 inició su carrera política cuando fue electo concejal de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. Defendió la dictadura militar que gobernó a Brasil entre 1964 y 1985. Es parlamentario desde 1991 y cumple con su 7º mandato como diputado federal tras ser el más votado del estado de Río de Janeiro en las elecciones de 2014. Durante su carrera ha sido blanco de críticas por pronunciamientos como este que emitió contra la legisladora del Partido de los Trabajadores, María de Rosario. Hace unos días en la Sala Verde me llamó violador y te dije que no te violaría porque no te lo mereces. Quédate aquí para escuchar. Ha propuesto dotar de armas a los civiles, está en contra del aborto y a favor de torturar a delincuentes y aplicarles castigos tan extremos como la pena de muerte. Un arma defiende más que nuestra vida, defiende nuestra libertad. En enero de 2018 anunció su filiación al Partido Social Liberal, con el que pretende ganar la presidencia. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? Vão ter que comer a capim mesmo, hein? Algunos expertos aseguran que la agresión que sufrió el 6 de septiembre hizo que su popularidad subiera hasta convertirse en el más opcionado para triunfar en la segunda vuelta programada para el 28 de octubre y ser el sucesor de Michel Temer en la presidencia de Brasil. Bueno, los poníamos a ustedes en contexto acerca de todo lo que sucedió este fin de semana, de cómo quedaron los resultados, incluso de cómo reaccionaron los mercados ante esas elecciones en primera vuelta en Brasil. Y es momento de analizar lo que puede venir. Saludamos a nuestra invitada, Ana María Trujillo, internacionalista. Ana María, buenas noches y gracias, como siempre, por dedicarnos unos minutos. Buenas noches, Paula. Gracias a ustedes. Bueno, podríamos empezar por decir, Ana María, que se pifiaron las encuestas. En efecto, hay segunda vuelta, como se había pronosticado, pero no por una diferencia apretada. Casi que Bolsonaro habría podido ganar en primera vuelta. ¿Cómo se explica un triunfo parcial, sí, pero arrasador de Bolsonaro, como un cansancio ante la corrupción que ha vivido Brasil? Definitivamente yo creo que hay eso, un cansancio frente al tema de corrupción, pero también lo que hemos visto en estas últimas elecciones en el mundo, porque esto no es exclusivo ni siquiera de América Latina, es que se está jugando mucho al miedo, ¿no? Y jugar al miedo para un partido de ultraderecha es un elemento central, es un elemento clave. Entonces le juego a decir miedo frente a la corrupción, pero miedo también frente a que se nos vuelva algo similar también a Venezuela. Lo veíamos ahora en la nota, ¿no? Diciendo pues que se vayan a Venezuela los que son partidarios del PT, y este tipo de cosas realmente en el votante juegan un rol central, porque finalmente lo que encontramos es que el votante en últimas no es tan racional. Hay un voto muy emocional, que si te están atacando con mensajes fuertemente de miedo, pues la reacción entonces va a ser votar en favor de la ultraderecha. Bueno, ¿cómo está el tema de las alianzas, posibles alianzas y sobre todo el tema de las cuentas? ¿Con quién se podría aliar Haddad, que es el que más las necesita? Y si consigue esas alianzas, ¿sí le alcanza para esa segunda vuelta? Yo realmente no creo que las alianzas le vayan a funcionar, no le van a alcanzar. Yo ¿qué haría? Haría un juego de ver qué pasó con el abstencionismo. Si tú miras, es el mayor abstencionismo de los últimos 20 años, casi, y eso es algo a lo que deberían jugar. ¿Esto qué demuestra? Obviamente el cansancio del electorado, además porque, digámosle a los televidentes que es algo central, y es que en Brasil el voto es obligatorio. Y a pesar del voto ser obligatorio, el abstencionismo fue de un 20%. Esto entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Pues que allí hay una población interesante que hay que mover y movilizar. Yo realmente de las alianzas no veo de dónde tenga. Finalmente, cuando uno hace como los análisis, digamos, a la Kim tiene un 4% y parece que ese va a ir es con la ultraderecha. Entonces yo no veo que el Partido de los Trabajadores tenga mucho margen de maniobra con los otros candidatos. Bueno, y nos hablaba usted ahora del votante como un votante emocional más que racional. ¿Deben venir cambios en el discurso ahora de cara a captar esos electores que no votaron o que de pronto pueden cambiar su voto de un candidato a otro, o no? ¿O debe Bolsonaro seguir en su línea radical, que es lo que le ha funcionado?
No, Bolsonaro lo tiene claro. Tiene que seguir en lo radical y si se puede volver un poquito más radical, yo creo que le funciona. El problema es qué hacer con el Partido de los Trabajadores, porque es que si tú miras a Haddad realmente, ¿qué opciones tiene? Apoyar más a Lula y seguir en ese movimiento como radical del Partido de los Trabajadores, o irse más hacia el centro. Muchos de los analistas dicen que debería irse más hacia el centro, pero yo la verdad no creo que irse hacia el centro sea la opción. Yo insisto, lo único que pueden hacer es mover a ese electorado que no votó, porque los otros partidos o no votarán o se van a mover de acuerdo un poco a sus ideologías. Digamos, en últimas, también a qué habría que jugarle, al temor de la pérdida de la democracia. Si la ultraderecha está jugando al miedo, pues estos partidos deberían jugarle al miedo de la pérdida de los derechos y libertades. Creo que sería como la opción más lógica, más allá de pensar vámonos hacia el centro. Es más como tratar de mostrar los peligros que tiene ese otro. Sobre ese temor de la pérdida de la democracia, Ana María, y el perfil de votantes, es cierto que Bolsonaro tiene a los jóvenes cautivados, entre otras cosas, porque los jóvenes no son una generación que hayan vivido la dictadura militar de Brasil y por tanto no temen a la ultraderecha. Definitivamente, además porque son personas que son muy sensibles, los jóvenes finalmente se informan más por redes sociales, son muy sensibles a estos memes, a esta información rápida que no está muy identificada con estudiar nuestra historia. Entonces, indiscutiblemente, los jóvenes van a estar mucho más pegados a estos elementos de sensibilidades que puede mover esta ultraderecha, que además ha manejado muy bien los medios y las redes sociales. Bueno, y otro punto importante en cuanto a ese perfil de votantes, tiene Bolsonaro también a los evangélicos, que suele ser un voto juiciosísimo. Central. Y cuando uno miraba, por ejemplo, recuerdo con el impeachment, todos los discursos de los diputados a la Cámara, todos hablaban de Dios. El elemento central en Brasil es una sociedad profundamente cristiana, con una alta población católica, pero con una creciente y de manera absolutamente importante creciente población evangélica, que realmente estos temas muy conservadores en torno a la discriminación hacia la población LGBT, los temas de derechos de las mujeres, son temas que son sensibles y que ellos realmente sienten que es un elemento que nos trae nuevamente el orden en Brasil. Bueno, todavía no podemos decir que Bolsonaro va a ser el próximo presidente de Brasil, pero todo parecería indicar que es así. Las elecciones son ya el 28 de octubre. Como región, ¿qué implicaciones puede tener un presidente con las características que aquí ya hemos comentado de Bolsonaro en una región donde tenemos un problema como por ejemplo el de Venezuela? Yo creo que tiene implicaciones importantes, tiene implicaciones fundamentalmente frente a qué está pasando con UNASUR, que ya venía en un descenso, pero UNASUR digamos que es un instrumento fundamentalmente brasilero. Algunos lo han confundido con un instrumento del gobierno venezolano, no tiene nada que ver, realmente es una construcción profundamente brasilera que se va a ver entonces en jaque, más un gobierno también de derecha de Macri. Entonces digamos, a nivel de integración regional, lo que es claro es que va a haber una disminución de esos organismos intergubernamentales. En términos de Venezuela, pues digamos, se vino un discurso fuerte como los discursos que ha dado, pero realmente tenemos que esperar a ver qué va a pasar, porque en últimas lo que yo consideraría que va a pasar es, por un lado, va a ser un gobierno que va a dejar de lado a los migrantes, va a seguir entonces con políticas de expulsión de estos migrantes venezolanos, cuando lo que en la región necesitamos es ponernos de acuerdo con medidas humanitarias. Entonces yo esa parte la veo crítica. Lo otro es, por supuesto, va a ser un presidente que va a fomentar una intervención militar. Sin embargo, insisto, digamos, allá hay muchas dificultades para obtener una intervención militar, pero creo que va a tener una resonancia interesante con el gobierno estadounidense. Bueno, pues Jair Bolsonaro es el nombre que debe empezar a resonar cada vez más en la cabeza de todos los que hacemos parte de este lado de la región. Implicaciones de lo que pase si llega a la presidencia, por supuesto que las vamos a tener. Pues Ana María Trujillo, internacionalista, nuestra invitada para hablar de ese tema. Gracias, como siempre. Era oportuno desmenuzar un poco más lo que había pasado en estas elecciones. Buenas noches. Hasta luego, que estén bien.
Y hace instantes se llevó a cabo en la Casa Blanca la ceremonia de juramentación de Brett Kavanaugh, quien fue confirmado el sábado por el Senado como juez de la Corte Suprema de Justicia, pese a todos los escándalos. Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear. I, Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear. Después de semanas de incertidumbre, acusaciones, afirmaciones y negaciones, Brett Kavanaugh juramentó como juez de la Corte Suprema de Justicia. Acompañado de su esposa y sus 2 hijas, juramentó después de haber sido postulado por Donald Trump hace 13 semanas, una de las decisiones más difíciles e importantes que puede tomar un presidente de los Estados Unidos. For the last 12 years, Brett was a judge on the D.C. Circuit Court of Appeals. Donald Trump, previo a la juramentación, una vez más destacó las características por las que nominó al juez que día a día defendió en medio del escándalo que por poco lo deja fuera de la Corte Suprema. 50 senadores confirmaron a Brett Kavanaugh, quien hoy aceptó un cargo que ocupará por el resto de su vida. De vuelta estamos, ya continuamos con la información aquí en Red Más Internacional, hablando de lo que es noticia en este comienzo de semana. La tormenta tropical Michael se convirtió en huracán categoría 1 mientras se acerca a Florida. El gobernador del estado aseguró que la tormenta puede ser letal y sumamente peligrosa. Con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora avanza Michael. A medida que el huracán Michael se acerca a la llegada a tierra, estamos trabajando con las autoridades locales en Florida para tomar todas las precauciones necesarias e instamos a todos los residentes para que estén preparados y presten atención a los funcionarios locales. Fuertes vientos y lluvias dejó en el oeste de Cuba mientras sigue su recorrido a la costa noreste de Florida, donde ya se decretó el estado de emergencia. Esta tormenta será peligrosa para la vida, va a ser extremadamente peligrosa. Los impactos del viento, la lluvia y la marejada ciclónica podrían empezar mañana por la noche, es decir, en menos de 36 horas. Esperamos entre 10 y 20 centímetros de lluvia. Autoridades en Florida esperan asegurar que el gobierno estatal y local tengan el tiempo suficiente, además de recursos y flexibilidad para estar listos para Michael. Storm surge, rain. Tormenta, lluvia, inundaciones, podemos ver tornados, hay que seguir el clima. Y cuando dicen hay que evacuar, tienen que evacuar. No hay que esperar hasta el último minuto, porque a diferencia de muchas de las tormentas que hemos visto, es rápida. Esta viene muy rápido y podría acelerarse o disminuir su velocidad. No sabemos exactamente a dónde va a llegar todavía. Se espera que Michael aumente de categoría en las próximas horas. El jefe de Interpol, quien había desaparecido misteriosamente hace 10 días después de tomar un vuelo a Beijing, apareció en China, donde fue detenido por las autoridades. El jefe de Interpol en problemas con la justicia, Meng Hongwei, apareció en China, donde fue detenido y está siendo investigado por corrupción. La Interpol aseguró haber recibido su renuncia con efecto inmediato. Se sospecha de Meng Hongwei de soborno y violación de la ley. Ha presentado su renuncia como jefe de la Interpol. Les puedo decir que el Ministerio de Seguridad Pública de China también lo ha informado formalmente a la Secretaría General de Interpol. La Organización Internacional de Policía Criminal buscaba a su propio jefe después de que su esposa lo reportara desaparecido. Como país responsable, China continuará brindando apoyo a la labor de Interpol y trabajará con otros países miembros de Interpol para mejorar la cooperación práctica en campos como la lucha contra el crimen. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y un gran país, continuaremos desempeñando el debido papel en asuntos internacionales, especialmente en instituciones multilaterales. China confirmó tenerlo detenido sospechoso de delitos no especificados. Meng Hongwei estaba desaparecido desde el pasado 25 de septiembre después de aterrizar en China procedente de Estocolmo. Hasta la semana pasada se hizo público que la policía de Francia, donde tiene sede la Interpol, lo buscaba después de que su esposa denunciara su desaparición. Hasta que se designe un nuevo presidente de Interpol en noviembre, ocupará el cargo de manera interina el surcoreano Kim Jong-yang. Un integrante de la oposición venezolana que hace apenas 4 días fue detenido murió este lunes en prisión de manera inesperada. Según el gobierno, Fernando Albán se habría suicidado en la sede de inteligencia bolivariana. Nuestro corresponsal en Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, nos preparó el siguiente informe.
Muy buenas noches, un gusto saludarlos desde Caracas. Fue justo en este lugar a mis espaldas, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde esta tarde se produjo un hecho que ha consternado a la clase política venezolana y ha sido la muerte de Fernando Albán, un concejal de Caracas que regresó al país hace tan solo días y que pues el Ministerio Público asegura ha cometido un suicidio esta tarde. Fue desde este edificio, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde, según la versión oficial, el concejal de Caracas, Fernando Albán, saltó al vacío 4 días luego de ser arrestado. La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Albán llegó al país el pasado viernes tras reunirse con su familia que vive en Estados Unidos. También acudió a un encuentro con Julio Borges, el expresidente de la Asamblea Nacional, a quien el gobierno solicita en extradición desde Colombia por el caso del supuesto intento de magnicidio con drones bomba. Las causas por las cuales lo hizo, efectivamente vamos a esclarecerlas, las vamos a investigar. Este ciudadano estaba siendo investigado por el intento de magnicidio contra el jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. ¿Por qué no reacciona la gente? Me da lechera. Escenas de dolor e impotencia irrumpieron entre quienes eran allegados del dirigente. Acudieron el martes a la sede de la inteligencia bolivariana reclamando respuestas. Nosotros queremos condenar este asesinato. Fue un asesinato. Y punto, fue un asesinato. Fue un asesinato. Y además de asesinato, es el asesinato que le están haciendo diariamente a la familia venezolana. Rechazan tajantemente la declaración del Ministerio Público, principalmente compañeros que le estimaban por su participación activa con la Iglesia Católica. Sabemos que es un hombre serio, de familia, católico, no solo católico, sino católico practicante. El abogado defensor del concejal, quien reclamó no tener acceso al sitio del hecho, cuestionó abiertamente la actuación de la Fiscalía. Yo dudo mucho que el concejal quisiera suicidarse. Peor aún es que si él tuviera responsabilidad penal en estos hechos no hubiese regresado a Venezuela, se hubiese quedado afuera. La preocupación sobre el estado de su familiar fue inmediata para hijos y allegados de otros presos políticos detenidos en este lugar, entre ellos la familia de Raúl Baduel, el exministro de Defensa de Hugo Chávez. Porque ya tenemos 2 meses que no sabemos nada de mi papá y viene y pasa esto. Entonces esto nos motiva no solo a exigir la fe de vida, sino que nos causa una profunda preocupación. Sí tenemos miedo porque no sabemos desde hace 2 meses cómo está él. No hemos tenido ningún tipo de contacto y nadie nos da respuesta. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también emitió una condena desde sus redes. Desde el momento de su detención el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, pocos detalles pudo conocer la familia y el equipo legal sobre las razones del arresto del concejal. También se pronunció el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien dijo que el gobierno se encargará de investigar en profundidad este hecho. Ha reiterado la denuncia de que Albán habría estado implicado en este supuesto intento de magnicidio que ocurrió el pasado 4 de agosto en contra del presidente Nicolás Maduro, en el que 2 drones cargados con explosivos estallaron cerca de la tarima presidencial en la que se encargaba. Es la información desde Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, Red Más Internacional. Ya han pasado 10 días desde el terremoto de 7.5 grados que azotó Indonesia. Sin embargo, las cifras siguen aumentando. Se estima que la tragedia habría dejado unas 5.000 personas desaparecidas y más de 1.900 muertos. Desde el momento de la tragedia, cientos de personas en Indonesia, sobre todo de la isla de Celebes, la más golpeada por el movimiento de tierra, se han abocado a las tareas de rescate. Sin embargo, los números no son nada alentadores. La cifra de muertos llegó a 1944. 885 cadáveres fueron enterrados por los gobiernos locales y el resto fueron identificados y retirados por sus familias. El número cambiará porque el trabajo de rescate está en marcha. A estas escalofriantes cifras se suman los cerca de 5.000 desaparecidos que habría dejado la tragedia, un número que hasta el momento no se puede confirmar, pues las precarias condiciones en que se encuentran solo les permite remitirse a informes orales de autoridades locales. La evacuación de hoy fue realmente difícil, incluso con la ayuda de maquinaria pesada con las excavadoras. Fue difícil porque los cuerpos estaban colocados bajo escombros y lodo y todo estaba mezclado.
Entre tanto, los jóvenes que comienzan a volver a la escuela no llegan a recibir clase, sino a ayudar con las labores de limpieza de sus aulas. En cuanto a la educación, el Ministerio de Educación ha requerido que las escuelas locales reanuden las clases hoy, pero hay un problema, que los maestros y los estudiantes no tienen una recuperación psicológica completa y algunos padres no están dispuestos a alentar a sus hijos a volver a la escuela. El gobierno los está persuadiendo para que regresen lo más rápido posible. Mientras tanto, el gobierno ha dicho que las labores de búsqueda y rescate serían suspendidas el próximo jueves 11 de octubre, una noticia que no es del todo bien recibida por quienes aún tienen esperanza de hallar a sus seres queridos. Si el gobierno quiere detener la operación de recuperación del 11 de octubre, debe reunir a las familias de las víctimas y discutir con ellas. No le corresponde al gobierno decidir por sí mismo detener la recuperación el 11 de octubre. Los residentes de Balaroa rechazamos esa decisión. Sumado a esto, la emergencia se extiende a los 2.632 heridos y los cerca de 62.000 damnificados que dejó este terremoto. Y hay preocupación en la Unión Europea por la violación y posterior muerte de una periodista búlgara en medio de extrañas circunstancias y justo después de que revelara casos de presunta corrupción relacionados con el desembolso de fondos estructurales de la Unión Europea. Victoria Marinova fue encontrada este fin de semana en un parque de la ciudad de Rus, en Bulgaria, con signos de haber sido golpeada, violada y estrangulada. Esta es una gran tragedia. No puedo imaginar cómo se sintió ella en sus últimos minutos. Las autoridades del país europeo aún investigan las circunstancias del asesinato de la comunicadora. Sin embargo, no se descarta que el crimen tenga que ver con su ejercicio periodístico. No dejemos ninguna versión. Nos estamos enfocando en la vida de la víctima en un aspecto personal y profesional. Entre tanto, la Comisión Europea rechazó el crimen y pidió celeridad en la investigación para establecer los móviles de este hecho. No excluimos ninguna versión, no excluimos el asalto espontáneo y no excluimos el asalto planificado previamente. Una cosa está clara, que el asesinato se cometió con enorme brutalidad y crueldad. Toda la capacidad del ministerio es movilizado en el caso. Este asesinato se suma al de otros dos periodistas en el último año, uno en Malta y el otro en Eslovaquia, ambos dedicados a investigaciones de casos de corrupción. Regresamos, continuamos en Red Más Internacional. Una aurora boreal tiñó de verde el cielo de Finlandia e Islandia, cerca del Círculo Ártico. El fenómeno astronómico ocurrió apenas se escondió el sol. Aparecieron ondas de color verde por el firmamento que poco a poco se convertían con un ligero tono morado. El momento se extendió por varios minutos, cautivando a los amantes de la astronomía y todos aquellos que disfrutaron de este maravilloso espectáculo de la naturaleza. También conocidas como luces del norte, suelen ser visibles entre septiembre y octubre, así que a disfrutarlas por estos días. Y Paul McCartney es noticia hoy por una gran imprecisión que cometió en medio de un concierto en Austin, Texas. Miren qué fue lo que pasó. Concierto de conciertos y el que ofreció Paul McCartney en Austin, Texas. Canciones como A Hard Day's Night y Hey Jude fueron coreadas a viva voz. Todo iba de maravilla hasta que el ex-Beatle intentó realizar un pequeño homenaje a la tierra tejana ondeando la bandera, pero lastimosamente usó la equivocada. Es tendencia en redes sociales el video de Sir Paul McCartney mostrando la bandera de Chile, país que comparte los mismos colores e incluso la misma estrella, pero ubicada en diferente lugar de la capital del estado de Texas. Los abucheos en el escenario no se hicieron esperar, al igual que los comentarios y las burlas en redes sociales dirigidos no solo al artista, sino a su equipo de trabajo, que seguramente fue el encargado de conseguir la bandera. El cantante aún no se ha referido a este pequeño impasse que en los tiempos de hoy no se perdonan. Somos seres humanos y nos equivocamos. Además, las banderas se parecen, no me digan que no. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.